que debió de traer la ley efectivamente sería regular de una manera efectiva los medios audiovisuales. Ahora bien, para saber cuáles son esos medios y esas plataformas, tanto de medios tradicionales que migran a los medios audiovisuales, así como esos medios audiovisuales que no tienen plataformas tradicionales. Dice que todos los medios audiovisuales y los medios tradicionales deberán de tener un director, pero vean las 3 condiciones del director. Según esta norma, es la misma de la ley 6132. ¿Por qué? Porque anteriormente con la ley 6132, que todavía está vigente, el director tiene que ser mayor de edad, tiene que estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y residir en República Dominicana. No establece ni siquiera que tiene que saber leer ni escribir. No establece ni siquiera que tiene que tener bachillerato, el 8º grado aprobado. Simplemente cualquier persona que tenga esas 3 condiciones puede ser el director del medio. Usted sabe el riesgo que para la comunicación ese asunto. Entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Comenzamos la semana con temas jurídicos. Nos acompaña la licenciada Ani Guzmán, y es abogada penalista, especialista en diferentes áreas, pero también es comunicadora. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias de verdad por la invitación. Me siento muy bien de estar acá y de poder compartir con ustedes esos diversos temas. Buenos días, licenciada, bienvenida. Hay muchos temas y hay uno latente. Bueno, lo comentamos nosotros. Una nota de un comunicado de Finjus enviado al Senado de la República. Este es el debate sobre la ley de expresión y difusión del pensamiento, en medios audiovisuales y plataformas. Ahí, yo siempre digo que cuando usted junta a 2 abogados tiene 3 opiniones diferentes. ¿Cuál es la opinión de la licenciada Ani Guzmán de ese proyecto? Bueno, la libertad de expresión, para empezar, es un derecho fundamental que está constitucionalmente reconocido, no solamente en nuestra norma, nuestra Carta Magna, sino también está reconocido en los diferentes tratados y pactos internacionales, por lo cual es de una aplicación universal. Esta ley que viene a regular este derecho, que tiene un alcance de ley orgánica, realmente mi opinión respecto de ella es que necesita trabajarse mucho más, necesita realmente poderse identificar los elementos nuevos que se supondría que tendría que traer la ley, porque esta ley pretende derogar 2 leyes, 2 reglamentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, decimos, bueno, cuán peligroso es incorporar una ley nueva que me deroga leyes anteriores que ya tienen sus reglamentos establecidos y que están reconociendo a su vez pues un derecho constitucional como es el de la libre expresión. Ciertamente, el derecho a la libre expresión, tanto como lo dice nuestra Constitución en el artículo 49, tiene limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? La limitación a respetar la honra, el honor, la dignidad de las personas y el uso de su imagen y de su buen nombre. Entonces, entendiendo este asunto, ya lo que vendría a ser esta ley sería incorporar elementos nuevos, como es el tema de los audiovisuales. Pero ¿qué pasa? Aquí la protección efectiva de esto no se ve, no se plasma de una manera, digamos, que se pudiera determinar, por ejemplo, hacer un informe, ese informe, cuántos medios de comunicación hay. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque dice que se deberá entregar, pero cuando se dice que se deberá entregar, es la misma ley que establece que es una infracción moderada si no lo haces. O sea, si no lo haces, puedes estar infringiendo una norma, en la norma, perdón, pudieras estar infringiendo lo que es una infracción moderada que te lleva a una suspensión de 30 días y una multa que va hasta 200 salarios mínimos. Pero esto va realmente a regular efectivamente que no se cometan delitos y asesinatos morales como el de la difamación, como el de la injuria, como el de tantas cosas que nosotros vemos que afectan la honra, que afectan el honor de las personas, pues entiendo que no. Es decir, la ley no te protege eso, no lo cubre. No lo cubre la norma. ¿Por qué? Porque, como digo, ya cuando nosotros vamos inclusive a estudiar aún más a fondo la norma, nos damos cuenta de que estas infracciones, por ejemplo, el de la retractación, cuando en la ley vieja, en la ley 6132, establece la retractación como una obligatoriedad, en esta norma lo establece como una infracción moderada. Entonces, cuando reitero, el punto de la reiteración moderada no me da a mí sino una infracción, una sanción de índole administrativa. Entonces ahí ya realmente dice que tú puedes o no puedes hacerlo y es el órgano regulador el que se va a encargar de eso, incluso eliminando muchos aspectos punitivos porque la ley es netamente sancionadora
administrativa. Licenciada, popularmente se dice que todos debemos tener un cura, un médico y un abogado de confianza. Y cuando se habla de derecho, se habla de penalistas, algunos que son administrativos, civil, corporativo, laboral, penal, en fin. ¿Cuál es la diferencia y cuáles casos trata uno y otro? En cuanto a los diferentes ramas, bueno, pues por ejemplo, un penalista, es decir, ¿ante cuál situación una persona debe buscar un abogado con ese especialista? Ante una situación donde esté la responsabilidad penal comprometida. Si la responsabilidad penal está comprometida, pues una persona con una especialización o una especialidad de esa área. Pero ¿cuál es la responsabilidad penal para el gran público? Delante de delitos que están contemplados en la ley, que está dentro de las diferentes leyes orgánicas, pero también está dentro del Código Penal. Entonces, digamos que nosotros estamos frente a un delito. ¿Cómo cuál? Asesinatos, cosas así. Exactamente, o lo que acabo de hablar, difamación, injuria. ¿Eso es penal? Eso es penal. En este momento, según nuestro Código Penal, en el artículo 367, también en la ley... Aún 50, en el viejo código. Sí, en la ley también de crímenes y delitos de alta tecnología, en la ley 5307, los artículos 21 y 22, es también penal. Entonces, ya ante esta situación, pues se van a tribunales penales y lo ideal es que si una persona que tenga el entrenamiento y la especialidad en penal. En este programa la pasada semana, Nanfis Rodríguez, que fue el coordinador de la comisión, dijo que él iba a proponer al Senado que se retire el capítulo 4, que es el que trata de los medios audiovisuales y plataformas, porque él siente que parece que ese es el punto que más controversia ha creado. ¿Resuelve eso o al contrario le quita impacto, le quita efectividad al proyecto? Lo que entiendo es que lo novedoso de esta ley y lo que yo siempre he dicho y he reiterado, que lo novedoso que debió de traer la ley efectivamente sería regular de una manera efectiva los medios audiovisuales. Ahora bien, como está planteado, en el momento no lo subsana, no lo regula, no hace una efectiva regulación. Entonces nosotros sí lo que necesitamos es, por ejemplo, que la INACOM, que es el instituto que viene a sustituir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, por ejemplo, haga un levantamiento. No es que sea un tema solamente de que yo estoy quizás en el deber o tengo el derecho de ir a informar a la INACOM, no, que es como está ahora mismo planteado, sino que el INACOM realice realmente ese levantamiento y haga un informe para saber cuáles son esos medios y esas plataformas, tanto de medios tradicionales que migran a los medios audiovisuales, así como esos medios audiovisuales que no tienen plataformas tradicionales. Entonces, cuando tenemos esa situación ya, de hecho, clara, entonces podemos entrar a hacer una regulación efectiva en donde yo le puedo disponer a esas personas, inclusive siendo un instituto, que también es algo que siempre he promulgado, que siendo un instituto forme, porque ¿qué pasa? Dice que todos los medios audiovisuales y los medios tradicionales deberán de tener un director, pero vean las 3 condiciones del director. Según esta norma es la misma de la ley 6132. ¿Por qué? Porque anteriormente con la ley 6132, que todavía está vigente, el director tiene que ser mayor de edad, tiene que estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y residir en República Dominicana. No establece ni siquiera que tiene que saber leer ni escribir. No establece ni siquiera que tiene que tener bachillerato, el 8º grado aprobado. Simplemente cualquier persona que tenga esas 3 condiciones puede ser el director del medio. Usted sabe el riesgo que para la comunicación ese asunto. Sí. Eso es un riesgo muy alto. Poner un deber que es el de informar en manos de una persona que no tiene ni siquiera mínimamente los límites éticos definidos, claros, instruidos. Entonces es una situación preocupante y yo entiendo que eso es lo que debería realmente de la ley venir a plantear, cómo se va a instruir esto, porque entonces ¿qué pasa con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos? La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos actualmente, que aunque no se esté aplicando de esa forma, pero desde la formación que vengo, desde la formación que hice, usted tenía que estudiar cultura general, historia, patriotismo, dicción, fluidez. Usted tenía que pararse frente a un jurado para entregarle un carné como locutor,
para que usted pudiera ejercer con responsabilidad social, porque es que la comunicación y el periodismo es de responsabilidad social. Entonces usted tenía que tener esas condiciones aprobadas para usted poderse sentar en una emisora y usted decirle a la gente algo, decirle hola. Ahora no. Ahora no. Entonces, si tenemos una nueva norma que venga a entrar a regular esa situación, porque si me vas a eliminar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que ya, aunque no se esté aplicando de la manera efectiva, lo tiene dispuesto, pues vamos a hacerlo también con un instituto que debería de estar llamado a eso, a fomentar el aprendizaje de las personas que están frente a las cámaras, que están frente a los micrófonos, porque es que los micrófonos son armas. ¿Y qué es lo que ha faltado? Porque este proyecto de ley tiene años de estudio. Eso comenzó hace años a estudiarse y es una necesidad que se readecúe, pero que tenga elementos nuevos como esto que estamos viviendo ahora de la penetración que tienen las plataformas digitales y los medios digitales. ¿Fue un descuido? ¿Se dio esa parte? ¿Desconocimiento? ¿O cuál es la interpretación después de tantas comisiones para hacer ese proyecto? Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que hay una premura por el hecho de que las plataformas digitales nos han venido a arropar de una manera muy rápida. Entonces, digamos que si tiene esos años de estudios, va a necesitar muchos más, porque, por ejemplo, la ley 1951 del 49, la ley, el reglamento del 824, vino a hacerse casi 20 años después. Entonces, digamos que pasaron ya décadas antes de venir a regularse de una manera efectiva ciertas cosas, que repito, aunque no se aplique, están ahí. Y tenemos el reglamento 301 del 2005 también, que es el que entra también a regular de una manera actualizada lo que es el tema de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Entonces, cuando hacemos esa comparación, decimos, bueno, tenemos ahora este nuevo proyecto y no me está tomando en cuenta nada de eso, porque cuando yo lo analizo, yo digo, bueno, pero es que todo lo bueno que tiene aquí debería de estar plasmado aquí y solamente actualizarme aquí esta situación en especial. Y eso es lo que no se está haciendo. Entonces yo entiendo que ahora con las vistas públicas que se van a hacer las personas y los sectores que estamos abogando, porque no es que no se promulgue una ley que regule esta situación, sino que se haga de una manera adecuada y que se haga de una manera en donde lo que está bien no se pierda y que lo que está todavía un poquito débil, que está un poquito, digamos, defectuoso, se ponga un poquito más estricto, ¿no? Entonces esa es la situación por la cual, porque dicen, esos son sectores que están abogando por eso. Bueno, pues yo estoy aquí, yo estoy de acuerdo con mi criterio, de acuerdo al estudio de la norma. Yo no estoy apoyando ni no apoyando que la ley se promulgue, simplemente que se haga de una manera correcta y que las cosas que están ahora no se vayan a desnaturalizar, porque es una ley orgánica. Y ciertamente hay cosas ahí que, por ejemplo, eximentes que no están contemplados en la Constitución, y eso es peligroso. ¿Y qué es un eximente? Un eximente es una situación de excepción que te dice, por ejemplo, en cuanto a los derechos fundamentales, de acuerdo con la norma constitucional, tienen unas limitaciones, pero no tienen como un eximente que se lo haga un órgano que no sea el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, un organismo regulador no me puede decir yo voy a hacer un análisis de proporcionalidad de un derecho constitucional, porque eso solamente le está conferido al Tribunal Constitucional. Cuando tú me vas a proporcionalizar esto, ya también la Constitución en el artículo 74 te dijo esa forma de interpretación. Entonces te dice cómo es que tú tienes que analizar esa situación. Entonces no me puedes decir en una norma nueva que tú me vas a hacer un órgano regulador en donde tú me vas a decir que ese derecho incluso pudiera ser limitado por un fin legítimo, porque un fin legítimo no lo hace legal. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que habrá situaciones de excepciones al derecho a la intimidad por cuestiones de seguridad nacional, pero no me habla del debido proceso, que tiene que incluso agotarse en cuanto a eso, lo cual lo convierte en peligroso. Lo convierte en peligroso porque eso es una injerencia arbitraria. En el caso, cualquier caso en donde no se observe una orden judicial para penetrar, para violar tu domicilio, por ejemplo, o para obtener algún tipo de imagen tuya sin tu consentimiento, si no es en un ámbito público, lógicamente, pues también. Entonces, decir como que tenemos esas eximentes, ahí también hay un tema también que replantear, porque es un derecho constitucional y no es inalienable. Muy bien, nos vamos a comerciales, volvemos porque nos quedan ese tema y nos quedan otros temas de interés con la licenciada Annie Guzmán.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la licenciada Annie Guzmán. Ella es abogada penalista y comunicadora. Licenciada, obviamente que después del 8 de abril la República Dominicana pues tiene una situación distinta y cambió con la tragedia del Jet Set. Hay numerosas demandas de tipo penales y civiles que ya se han depositado. Decía la prensa en el fin de semana que hay muchísimo trabajo judicial en ese propio sentido. Pero mucha gente se pregunta cómo es que deben ir estos casos y cuándo es que cuándo se debió o si se ha debido haber llamado a la persona responsable como propietario de la discoteca. ¿Qué es lo que se debe entender de estos casos y qué es lo que procede judicialmente? Bueno, judicialmente las personas que se sienten afectadas, que han sido directamente afectadas en un derecho, dice la norma, que pueden interponer una denuncia, interponer una querella y con eso iniciar una investigación. El Ministerio Público, que es el ente investigador, es el que le da curso a las acciones, a las diligencias que tienen que hacer para poder establecer esas responsabilidades penales. Mucho se discute sobre si hacerlo de manera penal, hacerlo de manera civil. Hay quienes han dicho que procede de manera civil, hay otros que no están de acuerdo con eso, pero realmente las dos vías están abiertas. Sin embargo, pues obviamente estamos hablando de un delito, ciertamente cuando estamos frente a una negligencia, cuando estamos frente a un hecho que se pudo haber evitado y que por imprudencia, dice la norma, imprudencia o negligencia, no se hizo, pues obviamente estamos frente a un posible delito y una posible responsabilidad penal que se le puede atribuir a la persona que se determine como responsable. Entonces, en esas circunstancias, pues las personas que se sienten directamente ofendidas se llaman víctimas, son consideradas víctimas según nuestra normativa procesal penal y esas víctimas pueden interponer una querella y con base en esa querella pues el Ministerio Público empezar las investigaciones. Si se debió haber llamado o no, entendemos que realmente sí deberían de haberse estado realizando algunas investigaciones tendentes a esclarecer los hechos. Ahora bien, la investigación en esta etapa es de manera privada. ¿Qué pasa? Como no se ha dado a entender nada de que eso ha sucedido, pues se entiende que no. Pero nosotros no podemos establecer con seguridad si realmente hay personas que han sido llamadas o no han sido llamadas, si la prensa cubrió esa parte o no la cubrió. Ahora bien, que debe de empezarse, por ejemplo, esos interrogatorios con esos testigos, con esas víctimas, al parecer, según registra la prensa, no se ha realizado y sí entendemos que eso debe de estar pasando para que esto no quede también como una especie de letargo, en una especie de olvido, en una especie también de desatención a ese dolor. Ani, ¿y se puede paralelamente tener muchos procesos, unos de tipo civil y otros de tipo penal con un mismo evento? Lo que pasa es que las víctimas de esta tragedia pueden elegir la vía que mejor entiendan con base en la estrategia que tengan los abogados que les asesoren. Entonces, como por lo regular, las personas cuando se sienten lesionadas en un derecho como este, donde se ha perdido y donde el bien jurídico protegido es la vida, y esta ha sido la que se ha perdido, entonces la gente opta por una acción penal porque lo penal mantiene lo civil también en estrado. Entonces tú comienzas tu acción penal y también tú tienes la oportunidad cuando ese proceso concluya pues de continuar con tu acción civil. Hay quienes dicen... Primero se conoce lo penal y después lo civil. Esa es una alternativa. Hay otros que dicen, bueno, yo quiero una reparación de daños y perjuicios porque yo no quiero ir a estar en los tribunales y prefieren esa alternativa. Bueno, pues también está abierta. Entonces los abogados les recomiendan empezar una acción por la vía civil en reparación de esos daños que han sufrido y por lo regular también se sientan con la otra parte y hacen una conciliación. Percibe decir un castigo de privación de libertad y la otra es una reparación económica. Las dos, o sea, la diferencia con la civil, con la reparación de daños y perjuicios, es que no persigue la pena, porque por eso es meramente civil. Ahora bien, cuando estamos la pena estamos hablando de prisión. Estamos hablando de condena. De condena. Porque exactamente. De condena de privación de libertad. De privación de libertad. Entonces estamos hablando de una condena que establece nuestra normativa penal. Entonces, con base en eso sí hay prisión. Pero, ¿qué sucede? Que cuando las personas que están interponiendo querellas persiguen esa pena
también persiguen una reparación en daños y perjuicios. Entonces, la penal no te excluye en ninguna forma ese aspecto civil, al contrario, porque la querella con constitución en actor civil te da la oportunidad de reclamar la pena y reclamar también esa reparación en daños y perjuicios, lo que no hace la parte solamente civil, que ya no se persigue un delito, sino una reparación. Entonces esa es la diferencia. Con la querella usted tiene las dos vías ahí conjugadas, entonces usted va por la pena y también va por su reparación. Ani, moviéndote dentro de todos estos jurídicos y los tribunales, la pasada semana Participación Ciudadana ellos emiten unos informes periódicos sobre el estado de los casos de corrupción. Ellos lamentan la lentitud de los casos y felicitan porque parece que el Ministerio Público decidió que hay dos tribunales que son los apoderados de estos casos y de muchísimos otros casos, que ellos ya no estén en el sorteo que se realiza para distribuir los casos, porque ya esos dos tribunales parece que no aguantan tener más casos, pero entonces el mensaje que envía Participación Ciudadana es la lentitud en los casos de corrupción. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión respecto a esto es que hay que recordar que estos casos de corrupción son casos complejos. Empezando por ahí, el plazo razonable, a pesar de que la norma establece que el plazo máximo de conocerse son 4 años, eso es un tema que también ha sido ratificado por nuestro Tribunal Constitucional. La realidad es que al ser un caso complejo, haber esa pluralidad de víctimas, esa pluralidad de imputados, esa pluralidad de testigos, pues obviamente no va a ser con la misma celeridad que un caso normal, o sea, un caso ordinario en donde quizá la víctima sea 1 o 2 y en donde los imputados quizás sea 1 o 2. Entonces, estamos frente a unos casos que son de audiencias kilométricas, audiencias que están calendarizadas inclusive de determinados días a la semana, durante ciertas horas, en donde realmente se está haciendo todo lo que entiendo es posible, porque ya los incidentes, que también son temas de derechos que se plantean ahí, es por eso que se alargan, ¿no? Porque si tenemos 20 imputados, 10 imputados, 30 imputados y esa misma pluralidad de víctimas, entonces cada uno va a querer ejercer efectivamente su derecho de defensa, su tutela judicial efectiva. Entonces entiendo que sí, todo depende justamente de eso, de que los casos son complejos y se han hecho también demasiados incidentes, y con base también en eso se han planteado muchos testigos y cada uno de esos testigos pues tiene que responder. Pero hay un periodo en el cual perime el caso. De acuerdo con la norma, el artículo 369 del Código Procesal Penal, ratificado también por el Tribunal Constitucional, el tiempo máximo de duración de un proceso es de 4 años. ¿Y si se pasa los 4 años? Habría que evaluarse entonces, por ejemplo, porque hay temas de análisis cuando se hace la extinción, y es que se tiene que computar esos plazos, es con base también en las personas que han propuesto esas dilaciones, pasar a analizar si esas dilaciones fueron innecesarias, si fueron impertinentes, entonces saber cómo se va a atribuir, porque la extinción también es una sanción, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es una sanción a la inacción de la justicia, y entonces ahí se pasaría a analizar qué tanto esa dilación dependió del tribunal o no. Creo que hemos aprendido muchísimo de la licenciada Ani Guzmán con los 2 o 3 casos que hemos visto. Le felicito, muy buen debut en el programa y le esperamos con cierta frecuencia. Siempre estoy abierta también a estas invitaciones para poder compartir con personas de la talla y del renombre de ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, Amores Televidentes, nos vemos en la recta final del Telematutino 11.